Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga, amado pastor, reverendo Enoco Ramos. Somos del grupo 16, integrados por el hermano Moisés Abanto Pastor, Albino Tapia Campos, Gavidia González Víctor, Tadeo Ramos Gregorio y Mayra Orderes Leani. En esta oportunidad, referente al ensayo, vamos a exponer el ensayo. Y como la parte introductoria puedo decir que en el contexto en que nosotros estamos viviendo, donde vemos la corrupción, la inseguridad, la perversión, la maldad humana, la religiosidad, entre otros aspectos coyunturales en que vivimos, llevan al hombre al pecado y a la condenación. Y la Iglesia, como la luz del mundo, necesita experimentar el bautismo en el Espíritu Santo y la manifestación de los dones espirituales, cuya importancia describiremos a continuación. En el bautismo en el Espíritu Santo, con sus dones, estas manifestaciones en el creyente y en la iglesia, hemos dividido en 4 grupos. Importante primero porque es una experiencia vital para el creyente, considerando que no solamente es una doctrina, sino una experiencia vital y continua para los creyentes, a través de las cuales el creyente pues experimenta una comunión íntima con Dios y es capacitado para mantener una vida consagrada a Dios. Asimismo también concede el dominio propio para mantenernos firmes frente a una sociedad que está sumergida en el pecado. Como segundo punto hemos considerado que hay una diferenciación respecto al nuevo nacimiento. El bautismo en el Espíritu Santo se distingue del nuevo nacimiento y es una experiencia posterior al arrepentimiento. Aclaramos con este punto al error doctrinario que muchas veces es enseñado, que el bautismo en el Espíritu Santo se recibe en paralelo al momento de la salvación, refutando pues con la palabra Hechos 1:4, ¿no? Que es una experiencia posterior. Bien, es una manifestación, se manifiesta, perdón, por medio de hablar en otras lenguas y el poder de Dios, ¿no? Que a menudo los creyentes que reciben el bautismo del Espíritu Santo hablan en otras lenguas y a la vez también reciben poder sobrenatural para poder testificar, para poder presentar el Evangelio. Asimismo, es una fuente que aviva y fortalece a la iglesia, la edifica también. Asimismo, como cuarto punto, prepara para el ministerio. El Espíritu Santo equipa a los creyentes con dones espirituales para proclamar el Evangelio con eficacia. Y también la manifestación sobrenatural del poder de Dios complementa el mensaje de la iglesia. Considerando que hoy en día la sociedad actual, llena de incredulidad y cautiva por el pecado, ¿no? Necesita que el Evangelio se proclame, amén, con el poder y con la manifestación de la llenura del Espíritu Santo y los dones. El bautismo del Espíritu Santo también es muy importante y necesario. Se recibe por la gracia de Dios y es una experiencia transformadora que capacita al creyente individualmente o colectivamente para el servicio. Es un poder para poder obtener batallas espirituales, es un poder rebosante, es un poder para ser hábil al realizar las tareas divinas y llevar a una vida cristiana victoriosa y efectiva. Este poder no solamente capacita para ser testigos de Cristo, sino también fortalece interiormente al creyente para resistir las tentaciones y llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Respecto a los dones del Espíritu Santo, son otorgados por medio del Espíritu Santo, siendo relevante para la edificación de la iglesia. La diversidad de estos dones permite que cada creyente, como miembro del cuerpo de Cristo, contribuya de una manera única y necesaria. Dice la palabra que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos los tiempos es el mismo. Es importante relacionar los dones con respecto al fruto del Espíritu. Los dones son diversos, pero el fruto del Espíritu es uno y se refleja en el carácter del creyente. Es ahí donde los dones, al manifestarse, puede evidenciarse en el creyente un carácter conforme a la imagen de Cristo. El Señor moldea la personalidad, el Señor depura todas aquellas actitudes, aquellos hábitos, aquel carácter pues que el creyente antes de conocer a Cristo pues tenía habituado, ¿no? Cautivo muchas veces por conductas fuera de la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo al manifestarse, el fruto, que es lo que se resalta en la palabra de Dios, es el poder tener un carácter como el de Cristo, una conducta, una personalidad conforme a los principios cristianos. Esa es mi parte, gracias, y doy parte a mi compañero. Amén. Bueno, en esta parte, en conclusión de todo este ensayo, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia vital, productiva y continua en la vida de los creyentes, en su relación personal con el Señor. Su interacción con otros creyentes y su testimonio, a menudo, la vitalidad y la fuerza de la iglesia pueden concretarse solo cuando los creyentes de manera personal y colectiva manifiestan el poder del Espíritu Santo que Jesús mismo experimentó y que también prometió a sus discípulos, los dones espirituales que permiten la edificación de la iglesia. Refleja el carácter de Cristo y produce la salvación a los inconversos. Tanto el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales son esenciales para el gran cumplimiento de la gran comisión y la edificación de la iglesia hasta la consumación de los tiempos. Amén. Eso sería todo. Gracias.